Reciban un cordial saludo, les habla su amigo el profesor Juan Antonio Ramírez. Vamos a resolver un nuevo circuito. Dice, encuentra el equivalente Norton del circuito que se muestra a continuación. Bien, aquí tenemos nuestro circuito, así que tenemos que encontrar el equivalente Norton, es decir, tenemos que reducir este circuito que se presenta a un equivalente Norton. Para ello, lo primero que vamos a hacer es que vamos a aplicar la ley de las tensiones o de los voltajes de Kirchhoff para la malla exterior del circuito. Así que si comenzamos en el punto A con nuestro recorrido en contra de las manecillas del reloj, vamos a tener en primer lugar una subida de potencial que es igual a 0.5 por I sub X. Luego nos encontramos una resistencia, la cual implica una caída de potencial. Aplicamos la ley de Ohm, 3000 por I sub X. Siguiendo nuestro recorrido nos encontramos con una resistencia de 8 kilo ohms, así que aquí también asumimos una caída de potencial, 8000 por. Si aplicamos la ley de las corrientes de Kirchhoff, para poder encontrar la corriente que pasa por la resistencia de 8 kilo ohms, esta va a ser igual a la suma de las dos corrientes que entran. Es decir, I sub X más 750 miliamperios. Finalmente nos encontramos con una subida de potencial entre las terminales A y B. Luego esto debe ser igual a 0. Presionamos Enter. Aquí está entonces la primera ecuación que reconoce Maple. Debemos encontrar una segunda ecuación ya que tenemos dos incógnitas. Esta segunda ecuación nos las va a dar la ley de Ohm y el hecho de que dos elementos paralelos tienen el mismo voltaje. Así que el voltaje AB va a ser igual a la resistencia de 15.000 por la corriente que circula en dicha resistencia. ¿Y cuál será esta corriente? Bueno, tenemos que tener presente que en este momento la rama que pasa por los terminales A y B constituye un circuito abierto. Por lo tanto, entre estos dos puntos no circula corriente y asumimos entonces que la corriente que pasa por la resistencia de 15 kilo ohms es exactamente la misma que pasa por la resistencia de 8 kilo ohms, así que vamos a copiar esta expresión y la vamos a pegar aquí. Presionamos Enter, ya tenemos entonces nuestras dos ecuaciones y vamos a pedirle a Maple que nos las resuelva. Bien, una vez hemos escrito la instrucción para resolver el sistema de dos ecuaciones, presionamos Enter y en este momento ya hemos encontrado tanto el valor de la corriente IX como el valor del voltaje entre las terminales A y B. Así que nos interesa el valor de la corriente IX porque la fuente dependiente de voltaje tiene una diferencia de potencial de 0.5 por IX. Así que vamos a multiplicar 0.5 por este valor
Presionamos la tecla Enter. Y aquí tenemos entonces el valor de la fuente, el valor exacto de la fuente dependiente de tensión. Luego en pantalla tenemos nuevamente nuestro circuito, pero ya en esta oportunidad podemos asumir que la fuente de tensión se convierte en una fuente de tensión constante porque ya hemos encontrado el valor de I sub X. Bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? A continuación lo que podemos hacer es que podemos transformar la fuente de tensión que está en serie con la resistencia de 3 kilo ohms a una fuente de corriente. Para ello vamos a aplicar la ley de Ohm y vamos a dividir la corriente, perdón, el voltaje de la fuente por la resistencia de 3000 ohms Vamos a tomar el valor exacto que nos arrojó Maple. Presionamos Enter y aquí tenemos entonces la intensidad de nuestra fuente de corriente. Sí, vamos a tener que hacer una corrección porque estamos multiplicando y en realidad lo que tenemos es que dividir. Así que esta tensión la dividimos entre 3000. Disculpen el error. Y ahora sí tenemos el valor de nuestra fuente de corriente. En pantalla entonces tenemos nuestra fuente de corriente en paralelo con la resistencia de 3000 ohms o 3 kilo ohms. Bien, a continuación lo que podemos hacer es que podemos sumar estas fuentes de corriente, las podemos sumar. Vamos a tomar este valor y le vamos a sumar 0.750 amperios. Aquí tenemos entonces nuestra nueva fuente de corriente, la cual es simple y sencillamente la suma en dirección hacia abajo la corriente. En pantalla vemos nuestro nuevo diagrama de circuito. Y a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a convertir esta fuente de corriente
a una fuente de tensión. Entonces vamos a aplicar la ley de Ohm. Tomamos este valor para la corriente. Y lo multiplicamos por la resistencia de 3 kilo ohms. Aquí entonces tenemos el valor de nuestra nueva fuente, en este caso una fuente de tensión. En pantalla vemos nuestro nuevo diagrama de circuito. Luego tenemos dos resistencias que están conectadas en series, la de 3 kilo ohms y la de 8 kilo ohms. 3 más 8 son 11 kilo ohms. Luego tenemos este nuevo diagrama. Nuevamente vamos a hacer una transformación a fuente de corriente. Aplicamos entonces la ley de Ohm. Vamos a dividir el voltaje de la fuente entre la resistencia de 11.000 ohms. Tenemos ahora nuestro nuevo valor para la fuente de corriente. Y finalmente vamos a obtener ahora sí el equivalente Norton, solo que tenemos que reducir las dos resistencias que se encuentran en paralelo. Para ello vamos a aplicar directamente la fórmula para reducirlas, la cual sería 11 por 15 sobre 11 más 15. Y esto nos da 165,26 avos kilo ohms. Y en este momento ya hemos dado respuesta a la pregunta del problema, porque aquí tenemos el equivalente Norton del circuito. ¿Qué vamos a hacer a continuación? A continuación vamos a validar nuestro circuito, ¿no? Para ello debemos colocar una resistencia de prueba entre las terminales A y B con cualquier valor, ¿no? Y hemos colocado entonces una resistencia de prueba de 1 ohm solamente. Bien. Entonces vamos a encontrar el voltaje, tanto el voltaje como la corriente, en esta resistencia de 1 ohm. Luego entonces podemos aplicar un análisis nodal básico. Vamos entonces a aplicar este análisis. Vamos a alejar un poquito, a reducir un poquito el tamaño de la vista. Vamos a ver si podemos ya introducir, sí. Vamos a introducir, teniendo como referencia el nodo inferior, vamos a plantear la ley de las corrientes de Kirchhoff. En primer lugar tenemos V sub A ahora sí se hace un poquito necesario alejarlo, vamos a alejarlo un poquito.
Bien. Bueno, vamos a tener que movernos en la pantalla. Bien, V sub A entre la resistencia de 165,26 por 1000, porque recordemos que esta resistencia está en kilo ohms, más V sub A sobre la resistencia de prueba, la cual es de 1 ohm solamente, y eso es igual a la corriente que sale, y como ella sale la vamos a poner con signo negativo en el lado derecho y vamos a tomar el valor en amperios, el cual si no me equivoco es 0. Sí, este que está aquí, 0.204605 amperios. Le pedimos a Maple que nos dé la expresión y vamos a pedirle que la resuelva. Es una ecuación de primer grado, así que vamos a insertar su etiqueta 1.2.9.10 y vamos a escribir la incógnita que es V sub A. Y aquí tenemos entonces el voltaje, el cual inclusive ya lo habíamos encontrado, porque el voltaje AB lo habíamos obtenido acá arriba. A ver, no. Este es el voltaje Norton, digo, el voltaje Thevenin. Así que este es el valor que nos da el voltaje de esta resistencia de prueba. Bien, vamos entonces a validar este resultado, lo vamos a resaltar aquí en verde, con MapleSim 2023. Para ello entonces vamos a abrir MapleSim. Y vamos a construir nuestro circuito original. Vamos a insertar primero las fuentes. Tenemos una fuente de tensión controlada por corriente y una fuente de corriente constante. Así que nos vamos a Electrical, Analog, Sources, Control, Voltage, Linear Voltage Control Current Source. No, pero esta es más bien una, a ver, Linear Current Control, porque la fuente dependiente, vamos a ver qué dependencia tiene una dependencia de corriente, así que la que necesitamos es Linear Current Control Voltage Source, esta misma que está aquí. La vamos a poner más o menos en la posición en la que queremos y vamos a insertar la fuente de corriente constante en esta posición. Luego entonces tenemos 4 resistencias en total, incluyendo la de prueba. Así que nos vamos a los elementos comunes. Y tengo una resistencia, si no me equivoco. A ver. Creo que debo tenerla aquí. Una.
Luego tengo otra acá. Otra más o menos por acá. Y la resistencia de prueba. Bien, a continuación vamos a configurar los elementos. La resistencia de prueba ya está con un ohm. Esta que está aquí, si más hasta donde recuerdo, era de 15 kilo ohms. Esta de aquí abajo era de 8 y la otra era de 3. Así que esta que está aquí es de 8 kilo ohms. Y esta que está acá es la de 3 kilo ohms. Vamos a establecer la relación de dependencia 0.5 por Ix. Así que aquí escribimos 0.5. Y acá esta fuente de corriente, si no me equivoco, era de 750 miliamperios. A continuación, entonces vamos a conectar, vamos a rotar este en el sentido de las manecillas del reloj para que nuestro polo positivo quede en la parte superior. Lo mismo acá, lo mismo acá. Y vamos entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a conectar la fuente de corriente, la fuente de tensión, perdón. Primero vamos a girarla en sentido contrario a las manecillas del reloj. El terminal azul es el polo positivo. Por lo tanto, si lo tenemos en la orientación correcta. Así que esta corriente que pasa por la resistencia, tenemos que este polo debe estar conectado en serie con este polo y a su vez este debe entrar a la resistencia, ¿no? Vamos a acomodar el conector para que no se vea tan confuso. Luego, la fuente de corriente, aquí él está conectado en serie, ¿no? Lo podemos hacer entonces de la siguiente forma. Eh, Vamos a conectar este polo a la fuente de corriente. Vamos a girar esta en sentido de las manecillas del reloj, porque es hasta donde recuerdo la corriente, sí, ella va hacia abajo. Y luego de aquí esta conecta a esta resistencia y también esta resistencia a su vez conecta a esta otra. Luego la fuente de corriente, ella está, si no me equivoco, conectada. Esta luego conecta a esta resistencia. Esta también. Esta resistencia conecta a la fuente de corriente. Y esta otra conecta a esta otra resistencia. Bien, ya tenemos entonces nuestro circuito conectado. Así que vamos a establecer un voltímetro. Nos vamos a Analog
Cerramos los elementos comunes, abrimos los sensores y necesitamos entonces un voltímetro. Vamos a girarlo en el sentido de las manecillas del reloj. Vamos a darle un flip horizontal. Y vamos a conectarlo en paralelo con la resistencia de prueba. Y vamos a conectar un sensor para medir la diferencia de potencial en el voltímetro. Bien, creo que ahora sí podemos correr nuestra simulación. Vamos a darle play. Aquí entonces tenemos nuestra gráfica con un valor. Vamos a presionar el botón derecho, vamos a darle información de prueba, posición del cursor. Y aquí dice nuestro cursor un voltaje de 0.204 voltios. Y el voltaje que nos arrojó Maple 2023 es efectivamente de 0.204. De esta forma hemos validado nuestro problema con la ayuda de los software Maple 2023 y Maple Sim 2023. Muchas gracias por tu atención. Si te gustó el video, te invito a que le des un like y a suscribirte a mi canal.